Me acompañan al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 3, capítulo Juan capítulo 16, verso 33. Amén. Digan amén. En el verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, estuvimos hablando con Ángel hace poco y decíamos, a veces nos enfocamos en las promesas buenas, ¿verdad? En las promesas que son buenas, pero hay promesas que no son tan buenas. Amén. En este versículo dice: en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa, ¿verdad? Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. También es una promesa. Amén. Pero a veces nos enfocamos solo en las promesas buenas y nos olvidamos que también hay promesas que no son tan buenas. Amén. Yo no sé qué estén pasando en este día, no sé qué estén pasando en su familia, en su negocio, en su hogar, en su matrimonio. Amén. Pero la cosa es que no está solo. Amén. Saben que un soldado, hermanos, nunca anda solo, nunca camina solo. Un soldado siempre lleva un pelotón atrás de él. Amén. Y si ese soldado se desvía o se aleja de su equipo, es una presa fácil. Pueden agarrarlo, pueden atraparlo, ¿verdad? Porque se alejó de sus compañeros. Pero aparte de eso, el soldado siempre es guiado por alguien. No puede tomar una decisión por su propia cuenta. El soldado no puede, por más que haya una guerra o algo, no puede decir voy a ir. Tiene que recibir órdenes de su capitán o de su general. Amén. A veces nosotros, hermanos, queremos batallar solos. Y dice la Biblia que por nuestra propia fuerza no vamos a poder. Amén. Un soldado no puede ir solo porque es una presa fácil. Así también nosotros como cristianos. Si nosotros estamos batallando solos, no importa cuánto has durado, cuánto tiempo has batallado. Si tú estás solo, no vas a poder lograrlo. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Amén. Amén. ¿Están dormidos, hermanos? ¿Cuántos ya se despertaron en esta mañana? Ya es tarde, hermanos, ya son las 11. Amén. Dice que, hermano, me levanto a la 1. Amén. Hermanos, en tu batalla no estás solo. Dice la Biblia: en el mundo tendréis aflicciones. Es una promesa. Todos los cristianos, todos nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. Algunos ya pasaron o están pasando o van a pasar. Es una promesa, pero dice, no vas a estar solo. Dice, Dios va a estar contigo. Es más, dijo Cristo, dice, Dios dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3, Deuteronomio en el capítulo 3, en el verso 22. Dice, así que yo voy a morir estoy mal. Deuteronomio capítulo 3, verso 22. Dice, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros ha pasado por momentos difíciles. O alguien me puede decir, hermano, yo no he pasado por nada difícil. Si nosotros nos enfocamos o leemos la Biblia, dice que cada hombre o mujer que sirvió a Dios o sirvió a Jesús, dice que cada uno de esos hombres tuvieron que pasar pruebas difíciles. Amén. Desde Abraham hasta que Jesús vino, hasta ahorita seguimos sufriendo, seguimos pasando por momentos difíciles, pero dice la Biblia, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y en este versículo, Dios nos dice, la batalla no es tuya, sino que es mía. Dice, Dios va a pelear por ustedes. Así que no importa si tu familia, tu hogar, no importa si
en tu matrimonio has estado luchando, pero no has encontrado cómo salir o cómo ganar esa batalla. Dice la Biblia, Dios pelea por ti, Dios pelea por tu familia. Tal vez tus hijos no quieren aceptar a Cristo, tal vez tus hijos no quieren aceptar a Dios, no quieren nada de eso, dice la Biblia. Tal vez tú estás batallando, pero Dios dice que Él va a pelear por ti, Él va a pelear por tu casa, Él va a pelear por tu familia. Amén. Tal vez en tus finanzas no te va bien, dice Dios, yo voy a pelear por ti. Amén. Amén. Hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el verso 15, dice, y dijo, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. En ese tiempo sabemos que el rey Josafat se había levantado naciones en contra de él, en contra de ese reino. Los amonitas y entre otros se levantaron para luchar contra el pueblo de Israel. Amén. Pero dice la Biblia que en los versículos anteriores dice que el rey Josafat tuvo miedo, pero no se escondió ni nada, sino que dice que se fue, se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, ¿no eres tú el que sacó, no fuiste tú quien sacó de Egipto a tu tierra, a tu pueblo? Y ahora nos vas a entregar en manos de tus enemigos. Dice, no eres tú quien nos ha contado las grandes multitudes, las grandes señales y milagros que has hecho. No eres tú, Señor, y ahora nos vas a entregar. Amén. Dice, muéstranos tu misericordia. Y ahí en el verso 15, Dios le respondió, amén. Le dijo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Así que no importa qué estés pasando, hermano. No importa qué situación estés pasando, ya sea en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas o en tu salud. Has estado batallando solo tal vez por mucho tiempo y has querido rendirte, has dicho ya no puedo. Tal vez has dicho Dios no me escucha o no sé si Dios me escuchó, no sucede nada. Amén. Pero dice la Biblia que el rey Josafat buscó a Dios en oración. Amén. Él no quiso batallar solo. Dice que cuando sus enemigos llegaron al lugar del encuentro, dice que los hallaron tirados. Amén. Ellos no lucharon ni nada. Ellos dice que antes de eso, ellos solamente adoraron a Dios. Dice que iban cantando. Amén. Y cuando llegaron al lugar del campamento, dice que encontraron todo tirado. Amén. Entonces, Dios pelea por ti y por tu casa. A veces vas a tener que luchar. A veces vas a tener que poner un poco, como quien dice, poner algo de tu parte, ¿verdad? Pero a veces no, a veces te toca estar quieto y ver cómo Dios salva a tu familia, cómo Dios salva tus finanzas. Amén. Hermanos, dice el libro de Salmos que el rey David decía, mientras yo dormía, dice, yo dormía tranquilo, yo dormía en paz, dice, porque Él velaba por mí. Amén. Y cuando escribió ese verso el rey David, no lo escribió en su casa, no lo escribió en palacio, lo escribió estando en guerra, en medio del campamento, mientras las lanzas iban volando delante de él. Amén. Pero él dijo, yo dormía porque Él velaba por mí. Amén. David sabía, hermanos, que Dios le iba a dar la victoria. Si Dios le dio la victoria antes de haber peleado contra un hombre grande, un filisteo, con alguien que era mucho más grande que él, era experimentado en guerra, dice la Biblia, y pudo vencerlo, no por David, no por la fuerza de David, sino porque la gracia de Dios estaba sobre él. Amén. Y si él lo había hecho con eso, si él había podido matar a osos, a leones, por la gracia de Dios, David también sabía que Dios iba a luchar y darle la victoria a él, a su pueblo. Amén. Por eso él decía, yo dormía tranquilo. Amén. Y en el libro de Salmos, en el capítulo 4, en el verso 8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado o estar confiado. Amén. Esos salmos el rey David lo escribía mientras estaba en guerra,
pero su confianza estaba puesta en Dios. Él sabía que sus enemigos no iban a poder más que Dios. Amén. También dice ahí en el mismo libro de Salmos, dice el rey David, decía: cuando tú vas delante de nosotros, dice, tus enemigos tiemblan y huyen delante de ti. Amén. Nuestro Dios, hermano, no tiene un límite. Nuestro Dios nunca le han podido ganar. La Biblia no menciona de que vencieron a Dios. No. Dice la Biblia que Él es y será, amén, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, tal vez, como te decía, en tu batalla te sientes solo, sientes que no puedes, te sientes débil y dices: ya me cansé, ya no sé, me voy a rendir. Dios dice: pídeme. En el libro de Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Amén. Si tú clamas a Dios, Dios te va a escuchar. Entonces, ¿quieres que Dios pelee por ti, por tu familia? Busca a Dios. Dice: si tú me buscas, si tú clamas a mí, yo voy a estar ahí para ayudarte en tu batalla. Amén. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 5, en el verso 23, dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Dice: y cuando oigas ruido como de pasos en la cima de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Amén. David, hermanos, era guiado por Dios. Amén. ¿Se acuerdan que les dije que un soldado, cuando va en una batalla o cuando está en una guerra, nunca toma decisiones por su propia cuenta, sino que hay alguien que es superior a él y que va guiándolo y que le da las órdenes? David, hermanos, era guiado por Dios. Antes de eso, él consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo voy a atacar a los filisteos? A veces Dios le decía: haz esto y esto. Y a veces le decía: no, ahora te toca hacer otra cosa. Amén. En esta parte que leímos, vemos que David no tomaba las decisiones por su propia cuenta, sino que él consultaba a Dios antes. Y en el final de este verso dice: porque Dios saldrá delante de ti. Amén. Dios, hermanos, quiere ayudarte, quiere bendecirte, quiere pelear contigo. Te está diciendo: en tu batalla no vas a estar solo. Amén. Porque dice: esa batalla que estás peleando no es tuya, sino que es mía. Amén. Hemos leído versículos que dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. A veces tú no puedes pelear con una enfermedad vamos a decir, un cáncer. Tú no puedes estar diciendo: ay, me voy a curar. No puedes curarte tú solo. Aún los médicos tienen un límite, pero Dios dice: no, yo puedo pelear por ti, yo puedo hacer que eso desaparezca, yo puedo hacer que el enemigo no te toque. Amén. Dice la Biblia que cuando Cristo murió por 3 días, dice que al tercer día Él tomó las llaves del reino. Él tomó las llaves, dice, y no solo eso, sino que le arrebató a Satanás las llaves, a la muerte. Y dice: ahora yo tengo el poder de dar vida. Amén. Entonces, hubo una batalla también allá en el infierno, sí. Amén. Pero Cristo no perdió. Para nosotros, luchar con la muerte, pues decimos: ay, no sé si yo no puedo pelear solo con la muerte. Necesito a Cristo, necesito de Él, porque aunque no lo crean, no es para defender al diablo ni nada, pero la muerte también tiene poder, el diablo también tiene poder. Amén. Pero nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos, tiene mucho más poder que el diablo. Amén. Y dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Así que, hermanos, no te preocupes si estás pasando por momentos difíciles, no te preocupes cómo va tu matrimonio, cómo van tus hijos. Tú sigue, si has estado luchando, sigue luchando. Pero ahora no luches solo, lucha con la ayuda de Dios, pídele a Él. Dice, porque tu guerra no es tuya, porque esa batalla no solamente es tuya, sino que también es mía. Amén. En el libro de Segunda de Crónicas, volvamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32. En el verso 7, dice, esforzaos y animaos. Amén. Dice, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Amén. Dice en el primer, esforzaos. Amén. Yo les decía que hay batallas donde tú vas a tener que poner de tu parte, ¿verdad? O si estás batallando, sigue batallando, no te desanimes. Tal vez hemos visto a hombres, se nos ha predicado que hubo hombres, mujeres de fe que pasaron por momentos difíciles, pero que en vez de rendirse o en vez de decir hasta acá, ellos dijeron, yo sigo a Dios, yo confío en Él, tengo fe en Él. Dice que ellos, ahora en el libro de Hebreos, nos muestra como héroes de fe. Amén. Así también nosotros, hermanos, no te desanimes, tal vez vas a luchar por un poco más, pero de que Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la victoria. Amén. ¿En qué me quedé? Perdón. En el verso 7 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo. Verso 8. Con él está un brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequiel, rey de Judá. Ezequías, perdón. Amén. Confiamos en Dios, de que si estás pasando tu batalla, si estás en medio de una batalla, si estás pasando en una prueba, no tengas miedo, Dios está contigo. Amén. No importa cuántos se levanten contra ti. El rey Josafat, cuando él reinaba, dice que se levantaron naciones en contra de él. No solamente fue uno, fueron varios que se juntaron para acabar con el pueblo de Israel. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Para el hombre, hermanos, hay muchas cosas que le es imposible, pero para Dios no. Así que no importa qué se levante, a veces vas a tener que luchar con tu hijo y a la vez con tu matrimonio, o a la vez con tus finanzas y a la vez vas a estar luchando con tu salud. Amén. A veces el diablo no solamente te va a atacar por una cosa, a veces te va a pasar como le pasó al rey Josafat. Amén. Que se juntaron todos los problemas en un mismo día. Amén. Pero nuestra batalla, hermanos, no es nuestra nada más. No estamos solos en medio de la batalla. En el campo no estamos solos. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, oramos por cada uno de los que también estamos aquí. Amén. Dice la Biblia, orad los unos por los otros. Y creo que todos los que estamos aquí somos soldados de Cristo. Amén. Que nos ayudamos mutuamente. Amén. Pero sobre todo, tenemos a un Dios que nunca ha perdido una batalla. Tenemos a un Dios que puede alcanzar a tu familia, que puede darte solución a tus finanzas, que puede darte una salud. Amén. Que no importa qué tan grande sea tu problema, Dios te puede ayudar en eso. Amén. Ahora, en el mismo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el verso 15, leemos que el rey Josafat decía, recibió la palabra y le dijeron, rey Josafat, no es tuya la guerra, sino de Dios. Amén. Entonces hay momentos donde vas a pasar por situaciones que te va a doler, como decimos, te va a calar, ¿verdad? Pero pon tu confianza en Dios, porque no te va a dejar solo. Él dijo, no te voy a dejar solo, ni te voy a desamparar, sino que voy a enviar a alguien,
¿verdad? Y envió al Espíritu Santo que está con nosotros. Hermanos, antes los hombres tenían que luchar, ahora nosotros tenemos la ayuda, la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que están a nuestro favor. Amén. Así que no importa qué tan grande sea esa batalla que estés pasando o ese problema, no importa qué estés pasando en tu familia, en tu negocio, en tus finanzas, en tu salud, tenemos a un Dios que lo puede todo. Amén. Y que podemos decir, como la Biblia, como el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El apóstol Pablo pasó por muchas pruebas, ¿verdad? Fue un hombre que perseguía a la iglesia, pero desde que empezó a servir a Cristo, pasó por muchas pruebas. Pero aún así, en el libro de Timoteo, él decía, he terminado la carrera, he ganado. Dice, hay una versión que dice, he peleado la buena batalla de la fe. Amén. Entonces también nosotros vamos a tener que pasar por momentos difíciles, como leímos en el libro de Juan, ¿verdad? Que decía, en el mundo van a tener aflicciones. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. También Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Amén. Así que en tu batalla no estás solo. En medio de tu batalla, en medio de esa que dices, ay, no sé si tiene salida, no veo la salida de este problema, no veo salida de esta batalla, parece que voy a perder. Dice Dios, no, yo estoy contigo. Amén. Así que ¿cuántos creen que Dios va a pelear por cada uno de nosotros, por cada una de sus familias, por sus hijos, por su matrimonio? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque nosotros servimos a un Dios que es poderoso, a un Dios que no tiene límite, a un Dios que lo puede hacer todo. Así que en medio de tu batalla, Dios está. Amén. Así que póngase de pie en esta mañana, en esta hora. Así que hermanos, no importa cuál sea tu batalla, cuál problema estés pasando, qué tan grande sea. Dice la Biblia, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Y si Dios está a nuestro favor, no importa si el enemigo te pone pruebas, no importa si todos se empiezan a juntar para batallar contigo, para atacarte. Dice la Biblia, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Porque dice, conmigo, en el libro de Deuteronomio decíamos que Dios está enfrente de nosotros, enfrente de la batalla. Dice, porque Dios va a pelear por ustedes. Amén. Así que Dios va a pelear por cada uno de nosotros. Así como está inclinado su rostro. Padre, te damos las gracias, bendito Dios poderoso, por tu palabra en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en cada momento difícil, Señor, en cada batalla que nosotros tengamos, que seas tú en medio de nosotros, Señor. Así como decía tu siervo, bendito Dios poderoso, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así, Señor, te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestras confianzas está en ti, Señor. Sabemos que tú estás en medio de ese problema que nosotros tenemos. Sabemos que tú estás ahí, Señor, para ayudarnos, para fortalecernos, Señor. Y te damos las gracias, Padre, en esta hora. Padre, te damos las gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.